Hola, muy buenas a todos, esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con un tema que va a ayudarnos a reforzar el tema anterior, el cual se llama impulso. Este, como dije, nos va a ayudar a reforzar el tema anterior que hemos visto desde el principio de momento y momento lineal. Así que no se lo pierdan. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, en este caso vamos a ver lo que se refiere al impulso. Aún no hagan caso a lo que hay en las gráficas de acá. Vamos a concentrarnos primeramente en este plumón. Antes recordamos de que explicamos el momento con respecto a un momento de una colisión antes y un momento de una colisión después. Pero ¿a qué se refiere el impulso? Y la palabra como tal. Cuando nosotros queremos hacer un salto, tomamos impulso, ¿sí o no? O eso es lo que decimos. Tomamos impulso antes de saltar. Es decir, estamos parados, tomamos un pequeño impulso y saltamos. Y al final regresamos. En ese pequeño lapso que estamos tomando el impulso para tomar un salto, ahí justamente se genera una pequeña fuerza en un pequeño intervalo de tiempo. Y vamos a también explicarlo con el plumón. ¿Qué pasa si yo lanzo el plumón contra un objeto? Este va a rebotar en cualquier dirección dependiendo de cómo yo lance el plumón. Pero algo que es seguro es que va a rebotar. ¿Y por qué va a rebotar? Porque en el pequeño instante donde chocó, va a tomar esa misma pequeña fuerza en ese mismo pequeño intervalo de tiempo y eso va a generar de que regrese, entre comillas, regrese, o sea, va a rebotar. Y eso matemáticamente, o mejor dicho, algebraicamente, ¿cómo se denota? Bueno, se denota que el impulso va a ser la fuerza por un intervalo de tiempo, justamente lo que les he dicho. Y justamente lo que realizamos todos los días, y que algunos salta, hace deporte, es algo que se realiza diariamente. Y la gráfica de fuerza puede ser de cualquier forma. En este caso hemos hecho una gráfica de fuerza con respecto a tiempo, pero acá hay un detalle. Esta fuerza puede medirse solo en un eje. Como hemos visto, o como he dado de ejemplo, este solo saltado en el eje X. O solo puede, perdón, en el eje Y. O solo puede rebotar en el eje X. Entonces, esta nomenclatura también puede cambiar a ser de forma de componentes. ¿Qué quiere decir? Componente impulso en X, componente fuerza en X y componente para la gráfica también de fuerza en X. Y bueno, sabemos que por clases de cálculo, el área que hay acá en esta curva va a ser igual a la integral de dos puntos de la función fuerza. Y si nos ponemos un poco más vivos, podemos hacer de que esta área de la curva se vuelva el rectángulo que hemos denotado acá. Considerándola a esa área, o sea, esta vamos a llamarle área 1, igual a todo el rectángulo que vamos a denotar con área 2. Área 1 es toda la montaña y área 2 es todo el rectángulo. Entonces, podemos deducir de que todo esto va a ser igual, o mejor dicho, la integral de la fuerza va a ser equivalente a la fuerza promedio por la variación del tiempo, ya que tenemos un tiempo final y un tiempo inicial. Y la fuerza, ¿y cómo se calcula una integral? Como un área. Acá hay un área. El techo largo sería la fuerza promedio y la altura, perdón, la altura va a ser la fuerza promedio y la variación va a ser variación del tiempo. Entonces, base por altura va a ser igual al impulso o al área. El impulso es igual a un área y acá podemos calcular un área. La fuerza promedio es la altura y la variación del tiempo es igual al largo. Y recordemos algo, esta fuerza promedio, ¿de dónde viene? Viene del entorno. Entonces podríamos decir que la fuerza promedio es equivalente a la fuerza neta externa. Y la fuerza neta externa nos recuerda a otro principio que vimos en la sesión anterior. El principio de momento, que es igual a variación del momento, es igual a la fuerza neta por la variación del tiempo. Y acá se ve muy parecido, solo que nos falta la variación del tiempo, la variación del tiempo. Si multiplicamos ambos, ¿a qué nos da igual? A la variación del momento. Eso quiere decir de que esta fuerza se puede transformar por fuerza externa y fuerza externa por variación del tiempo
es igual a variación del momento. En este caso, como estamos en componentes, sería para la componente X. Y entonces, como conclusión, podemos sacar de que el impulso es igual a la variación del momento. Acá lo hemos hecho en X, pero en realidad esto cumple de forma vectorial. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el vector impulso, podemos calcular, o mejor dicho, ya tendríamos lo que es la variación del momento. ¿Y este impulso para qué nos va a servir? Nos va a servir para lo siguiente. Recordemos de que la variación del momento no es igual al momento. La variación del momento es momento final menos momento inicial. Y si tuviéramos el impulso, significa que el momento final más el momento inicial sí es igual al impulso. Recordemos, son todos vectoriales. ¿Y qué quiere decir? Que si tuviésemos, por ejemplo, como dato el impulso, la velocidad inicial y la masa, podríamos calcular el momento final. O si tuviéramos la variación del momento, tendríamos el impulso. O por último, si tuviéramos la velocidad final, la masa y el impulso, podríamos calcular el momento inicial. Y ahora, para entender un poco más esta consigna, vamos a ver un ejemplo que espero nos ayude a todos. Así que nos vemos en un momento. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo donde tenemos la gráfica fuerza en X con el tiempo en milisegundos. Acá aclaramos que estamos en newtons. Y tenemos los siguientes datos de la gráfica. Tenemos que el tiempo inicial es 0, el tiempo final es 4 y que el punto máximo de la gráfica es 2000 newtons. Bueno, con estos datos nos piden calcular el impulso. Recordemos de que la fórmula general del impulso es igual a impulso, si estamos en el componente, vamos a ponerle de frente la componente X, es igual a la integral de tiempo inicial hasta el tiempo final por la fuerza en la componente por la diferencial de t. Y recordemos que esto es como decir área. Recordemos del curso de cálculo de una que las integrales en sí son áreas. Entonces, es como decir de que la componente la componente x del impulso va a ser igual a el área de esta región. Por lo tanto, la componente x del impulso va a ser igual el área de un triángulo, que es un medio de la base, que es 4 milisegundos, por la altura, que son 2000 newtons. Eso se puede transformar milisegundos como 10 a la menos 3 segundos. Y acá este se puede transformar en 2 por 10 a la 3 newtons o kilonewtons. Entonces, se elimina, el 2 con el 2 se eliminan y nos quedaría que el impulso en X va a ser igual a 4 newton por segundo. Bueno, si lo ponemos en cifras significativas, sería igual a 4,00 newton por segundo. Ahora nos piden después, una vez hallado el impulso en X, calcular la fuerza promedio. Acá estamos suponiendo que solo hay fuerza en el eje X, entonces sabemos de que el impulso es equivalente a la fuerza promedio por la variación del tiempo. El impulso ya lo tenemos, es 4 newtons sobre segundo. Y la variación del tiempo también la tenemos, que es 4 milisegundos. Esto va a ser igual a la fuerza promedio. ¿Y la fuerza promedio qué va a ser igual? Bueno, acá respondemos. Acá va a ser 4 entre 4 nos queda 1. Segundo con segundo se van. Y el milisegundo es como decir 10 a la menos 3. Entonces, para evitar el signo negativo, va a pasar arriba como 10 a la 3 newton. Esto es igual a decir 1000 newton. Y eso va a ser igual a la fuerza promedio. Entonces, con esto ya tenemos el impulso en X y la fuerza promedio en X. Finalmente, nos piden calcular
con los siguientes datos. Digamos de que el objeto tiene viene con una velocidad inicial de 200 menos 200 metros sobre segundo y tiene una masa de igual a 0,100 kilogramos. Nos piden calcular la velocidad final. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acá vamos a tener que hacer la relación de fórmulas. Primero tenemos el impulso. Sabemos que el impulso es igual a la variación del momento. Y también sabemos que la variación del momento es igual a momento final menos momento inicial. Y el momento final y el momento inicial tienen masa, y como ese mismo objeto tiene la misma masa, entonces va a ser masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Por lo tanto, el impulso va a ser igual a la masa del objeto por la velocidad final menos la velocidad inicial. Despejando esta ecuación tendríamos lo siguiente. El impulso entre la masa va a ser igual a velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial va a pasar al otro lado teniendo lo siguiente. Entonces, la velocidad inicial, que es dato, perdón, acá hay un gran error. Todo esto, recordemos, es vectorial. Entonces, la velocidad inicial, también el impulso, la velocidad inicial pasa al otro lado, siendo acá vector velocidad inicial más el impulso va a ser igual a la velocidad final entre la masa acá. Y bueno, acá solo queda despejar los datos. Tenemos la velocidad inicial, que es menos 200 metros sobre segundo, y el impulso lo tenemos, que es 4 newton por segundo, es positivo, 4 newton por segundo, y se le va a dividir el valor de 0,100 kilogramos. Y esto debe ser igual a la velocidad final. Recordemos que Newton, ¿qué unidades tiene? Newton tiene la unidad de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y lo estamos multiplicando por segundo y dividiéndolo por kilogramo. Entonces kilogramo con kilogramo se va, segundo al cuadrado con segundo se va, y nos queda metro entre segundo. Y estas son dimensiones de velocidad. Bueno, entonces una vez obtenido esta dimensión que es dimensionalmente correcta, se puede acá calcularlo. 0,1 es igual a decir 1 entre 10. Por lo tanto, este 10, por relación de extremos medios, puede ir a multiplicar al numerador, dándonos acá 40 metros sobre segundo, y que va a sumarle a menos 200 metros sobre segundo y esto va a ser igual a menos 160 metros sobre segundos y esa va a ser la velocidad final del objeto. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que por favor hayan entendido y que puedan compartir estos videos con sus amigos. No olviden dejar su like, tocar la campanita, dejar su comentario en la cajita de comentarios si es que algo no se ha entendido bien, compartir el video, y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias y chau chau.